Y a tan solo horas después del potente terremoto de 8.8 que activó una alerta de tsunami en diversos países del Pacífico, un nuevo temblor de magnitud 6.2 sacude la península rusa de Kamchatka esta noche del miércoles. El epicentro del nuevo temblor se localizó a casi 200 kilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, a 69 kilómetros de profundidad, informó la Academia de Ciencias de Rusia. El primer temblor registrado el martes 29 de julio a las 23 horas con 24 minutos tiempo medio de Greenwich generó olas de hasta 4 metros y llevó a las autoridades a emitir alertas de evacuación desde Estados Unidos hasta Chile. Y aunque inicialmente se reportó como de magnitud 8.7, más tarde fue corregido a 8.8, convirtiéndolo en uno de los más fuertes desde 1952 en la región. Kamchatka ha sufrido decenas de réplicas desde el temblor inicial. Tras más de 11 horas de monitoreo, las autoridades levantaron la alerta de tsunami en la zona, mientras se reportaban heridos leves y daños materiales menores. No hubo víctimas mortales confirmadas hasta ahora.地図が出てる千葉の匝瑳市ですかね。匝瑳市出てましたね。失礼しました。川に少し海から波が遡上しているようにも見えるんですが、高波などがあるときは河口付近この程度の、波が入り込むことはあるので、これが津波の影響かどうかっていうのはまだちょっと確定的なことは言えないですね。ですがひょっとするとその遡上の